Te saluda Claudia Ángel de la Cruzada Provida, del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Seguramente ya muchos conocen el impactante testimonio de una mujer que experimentó la muerte hace 29 años y fue alcanzada por un rayo que la dejó completamente calcinada. Ella fue llevada a la presencia de Dios, donde fue abierto el libro de su vida. Así que le damos la bienvenida con mucho cariño a la autora de este gran testimonio, la doctora Gloria Polo. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Nos sentimos muy, Gracias. muy complacidos y muy emocionados de tenerla entre nosotros. Ay, hermanitos, pues muchas gracias. Ante todo, doy gracias a Papito Dios de permitirnos reunirnos aquí en medio de su misma presencia, porque Él es el que nos convoca y Él es el que nos invita y el Espíritu Santo es quien nos une. Qué lindo, de verdad, que la mamita María sea la directora de todo este hermoso encuentro. Qué lindo, Gloria. También nos acompañan el padre Héctor Pérez, director espiritual del Apostolado en México, y la doctora Cintia, vicecoordinadora mundial del Apostolado. Pues bueno, doctora, tenemos muchas preguntas. Vamos a iniciar. Si nos puede contar esa experiencia que usted tuvo ante la presencia de nuestro Señor, cuando se le permite ver todas las acciones de su vida y donde comprendió usted la magnitud de sus errores y pecados. Entonces, en cada palabra, cada acción que el Señor le mostró, también en las decisiones que usted tomó y que habían afectado no solo su vida, sino también la vida de los demás. De manera, doctora, si usted puede describirnos ese encuentro. Adelante. Pues ante todo, quiero pedirles a todos que damos nuestra mano a la Santísima Virgen María y pongamos nuestra mano en el corazón y le pidamos, Madre Santísima, aquí estamos presentes con ese deseo de amar y servir a Dios, ese deseo inmenso en el corazón de que todas las almas, empezando por las nuestras, se conviertan y se salven. Así es que, Madre Santa, hoy te entregamos nuestras manos y te pedimos que no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengas en el camino de la salvación, en el camino de la conversión, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre, y que todo lo que vivamos, hagamos, pensamos, digamos, todo sea para la mayor gloria y honra de nuestro Padre Dios. Madre Santa, te pido, te imploro, que el Espíritu Santo nos tome y sea Él quien ponga las palabras que salgan de mi boca y sea Él el que les dé oídos de discípulos a todos los que van a estar presentes, que sea el Espíritu Santo quien abra el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Y Madre, ayúdanos a que hasta el día de la muerte nos encontremos en gracia de Dios. En cualquier momento llegará el encuentro con nuestro Padre Dios, se nos abrirá en el libro de la vida y no queremos morir en pecado mortal. Por eso, Madre, te pedimos que junto con San José custodies ese momento para que cuando nos llegue ese hermoso momento, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nos encontremos en gracia de Dios porque queremos ir al cielo. Sabemos que pasaremos por el purgatorio para expiar todas nuestras miserias e impurezas, pero queremos vivir amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues miren, mi nombre es Gloria Polo, soy odontóloga, soy la odontóloga del Rayo que se conoce la odontóloga del Rayo porque el 5 de mayo de 1995 en la Universidad Nacional en Bogotá me encontraba haciendo una especialización. Mi esposo nos llevó a mi sobrino y a mí. Ambos odontólogos, sobrino y tía, estudiábamos
y teníamos que recoger unos libros. Solo teníamos hasta las 5 de la tarde para recoger estos libros. Y se vino un aguacero y llovía con una fuerza inmensísima, pero por la premura del tiempo nos tocó salir en medio de la lluvia, debajo de un paraguas muy pequeño, empezamos a saltar para evitar coger charcos y allí nos cae un rayo. El rayo carboniza mi cuerpo, tan orgullosa, tan vanidosa, tan pendiente de la belleza de mi cuerpo, haciendo aeróbicos, dietas, anorexia, bulimia. Era una esclava al 100 de mi cuerpo. Y en un momentico ese cuerpo que idolatraba tanto quedó al carbón. El rayo quitarle, entra en mi brazo, quita toda la carne de mi brazo, quita la carne de mis senos, mis costillas, todo mi cuerpo se quema. Para los médicos, lo más grave fue mis quemaduras internas, porque la electricidad no solo quema afuera, sino adentro. Y entonces tuve necrosis hepática, mis riñones, todos mis órganos internos se afectaron, incluyendo mis ovarios, palabra literal, textual, de un médico internista muy importante aquí en Colombia, Joaquín Pontón se llama. Él dijo, sus ovarios le quedaron como uvas pasas. ¿Por qué? Porque yo planificaba con el DIU, la famosa T de cobre, a pesar de estar recubierta de un plástico, este cobre, no, ese plástico no fue suficiente para amortiguar la descarga eléctrica que se incrementó y se potencializó sobre ese cobre. Y bueno, todos mis órganos internos, riñones, pulmones, paro cardíaco, todo mi organismo se quemó. Lo más grave para la ciencia médica fueron las quemaduras de mis órganos internos. Pues quedé sin vida. Pero, ¿saben? Yo quisiera tener palabras, yo siempre me avergüenzo, yo miro a nuestro Señor cuando voy al sagrario y lo miro, Señor, ¿cómo hacer para poder volver para transmitir en esta pobreza del lenguaje lo que fue esta vivencia? Yo siempre la digo, pero quedo tan pobre en la expresión, porque a mí cuando me cae el rayo, miren, me vi envuelta en un amor. Una luz gigante salió a mi encuentro. De esa luz bajaban rayos, rayos de amor que me inundaban. Nunca me había sentido así, tan amada. Yo quedo sin vida, a mí no me dolió, yo no escuché, yo voy saltando y ¡pah! Me veo en medio de esa luz, libre del tiempo, libre del espacio, en un gozo, en una paz. Podía ver a toda la humanidad al mismo instante porque ya ni el tiempo ni el espacio no era límite porque estaban a plenitud en la eternidad, en el eterno presente. Y yo veo a las personas, las veo por dentro, no solo en su exterior, veo las almas en pecado mortal, totalmente putrefactas, llenas de pecados. Los pecados son criaturas vivas que entran y desfiguran el alma de la persona, la desgarran, le van arrancando a pedazos la imagen y semejanza que tienen con Dios a través del sacramento del bautizo. El demonio va entrando con un pecado, con otro, y va rasgando, va rayendo todo lo que nos hace parecido a Dios y va sacando el agua viva que tenemos nosotros derramados en nuestro corazón, que es ese amor hacia Dios, ese amor hacia el prójimo, esa bondad con la cual Dios llena nuestro corazón. Y a medida que pecamos, se rompe ese vaso. Si usted le echa a un vaso de agua pura, le echa una bola de barro, que es el pecado, pues el peso del pecado hace que vayas derramando el agua y vayas perdiendo amor a Dios, amor al prójimo, y a medida de que vas llenando de barro
ese vaso que es tu alma, pues tu alma va perdiendo esa blancura y esa pureza y se va volviendo solo barro. Y el agua del amor a Dios, del amor al prójimo, se cae, se va y solo queda barro, barro, una colcha de barro. Y cuando todavía hay agua, es el amor propio, el amor egocéntrico, el amor a mi propio yo, el amor que empieza todo en mí y termina, empieza en mí y termina en mí, y quiero que el mundo me sirva, que hasta Dios, si todavía creo en Dios, sea un Dios que me sirva, que me haga lo que yo quiero, como quiero, porque el centro me vuelvo yo. Y cuando el Señor nos regala las vestiduras del bautizo, también, y nos regala ese amor y nos hace hijos de Él, pues cuando somos sus hijos, pues estamos acá para amar, para amar a Dios sobre todas las cosas, y desde la adoración al Santísimo, desde esa vida sacramental, de tomar del agua que brota del corazón eucarístico de Cristo, poder amar a las personas que nos rodean sin esperar nada a cambio, porque se ama en el amor de Dios, en un amor desinteresado, en un amor de donación, en un amor de un deseo inmenso de que tú quieres ir al cielo, pero también quieres ir con el que está al lado, independiente de cómo esa persona responda hacia ti. Tú tienes ese amor de Dios de salvación, de querer que las almas se salven. Entonces, cuando yo quedo sin vida, hay una sabiduría por encima de mi inteligencia. Me doy cuenta que mi inteligencia no es nada, a pesar de que yo era tan orgullosa, que creía que tenía un coeficiente muy alto. Me doy cuenta que no es nada, que el hombre no es nada cuando está en esa plenitud de amor, pero es sentirse amado. Señor, si uno pudiera poder transmitir lo que es el amor, porque Él es el amor. Pudiera uno decir, yo me sentí tan amada, transformó mi vida. O sea, después de que tú sientes el amor de Dios, nunca más podrás ser la misma. Y yo siento en mi alma y en mi corazón que el mayor tormento de un alma cuando se condena es haber sentido el amor de Dios. Porque cuando morimos, nuestro Señor nos toma en sus manos. Por eso se ve un túnel ascendente con amor eterno. Nos abraza. Él, por eso se ve ese túnel y me tomó. Yo voy a un túnel ascendente. Me iba acercando a esa luz resplandeciente, una luz que tú no le puedes comparar con nada, y que después de que la ves, tu vida se hace una añoranza de querer volverse a encontrar con esa presencia viva de su amor, de él, de su persona, y ver que esa luz es la Santa Eucaristía, pero ya con su gloria, con el resplandor de su gloria. Si nosotros en el Santísimo viéramos el resplandor de la gloria que sale de la Santa Hostia, nos quemaríamos. Pero cuando ya tú te mueres en esa gracia de su amor, tú te acercas a su amor y no te quemas. No, porque perfectamente podríamos quedar ardiendo, prendidos en una antorcha de tanto amor. Y, y cuando yo veo a la humanidad, y yo al tiempo, yo abrazaba a las personas porque yo quería que la gente sintiera ese amor, pero nadie me sintió, nadie. Solo mi hija la mayor, fue la única que sintió cuando yo la abracé, nadie más. Yo quería que la gente sintiera ese amor, pero la gente no la sentía. En la humanidad, la mayoría de las personas estaban sumergidas en un mar de iniquidad, de sangre, de toda la sangre derramada en la historia del hombre, la sangre que clama al cielo justicia. Y veo que el mundo está totalmente sumergido
en la sangre de las guerras, de los asesinatos, pero lo más espantoso, lo más doloroso que uno ve cuando uno entra al eterno presente de Dios es los abortados, los niños asesinados, los niños despedazados, el grito de esos inocentes clamando al cielo justicia. Porque para uno tiene en la mente muy erróneo pensar que, sí, ese niño, no fue nada, ya se murió, ya rezamos, ya está en el cielo, ya no, como tan olímpicos, como que no alcanzamos a dimensionar qué es que tú te mueras y que en Dios no hay pasado, no hay presente, no hay, Él es eterno, no hay esos movimientos corruptibles de nosotros de pasado, presente o futuro, porque Él es eterno, pero en su eterno presente el grito de esos inocentes estremece el cielo. Una humanidad que odia la vida y Jesucristo es la vida. Y Dios infló su espíritu en cada criatura en el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide. Nadie alcanza a dimensionar que es que la humanidad esté muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque decidió matar. Está matando la vida, está matando a sus propios hijos, está matando la misión de cada niño, la posibilidad de que hubiera una humanidad mejor. Con vergüenza les digo que los que sobrevivimos definitivamente no somos las mejores personas. Los que se han matado han sido los sacerdotes, las religiosas. El diablo sabe ver en el vientre una mamá que nene viene abierto en su corazón con esa marca de Dios Padre, marcados, ungidos, marcados por el Padre, y es una luz que está en el corazón. Ellos, los consagrados, sobre todo el sacerdote, nacen de corazón abierto. Dios les da esa herida que tiene Jesús. Ellos desde la eternidad tienen esa herida para negarse a sí mismos, para subirse a una cruz, para actuar en la persona de Cristo y para a través de los estigmas que tiene el sacerdote y cuando impone las manos sobre la ofrenda, del trono de la luz, de la nube de Papá Dios y de los coros de ángeles que están en la Santa Misa, de la nube de Papá Dios cae fuego que pasa por el hueco que tiene el sacerdote, cae sobre ese pan que está ofreciendo el hombre, fruto de la tierra, pero que se empieza a consumir en un misterio y en un milagro de amor impresionante. Y cuando ese sacerdote dice, esta es mi carne, de esa herida que tiene ese sacerdote, que el Padre se la hizo desde la eternidad, porque es un regalo que el Padre Dios se hace a sí mismo. El Padre Dios se regala a sí mismo y de él a los demás, porque el Padre nada se queda para sí, porque él es amor y él todo lo da, pero del amor, de ese regalo que el Padre mismo se hace Dios, de ese sacerdote, nos lo da a nosotros. Entonces, de esa herida, de ese corazón, de ese sacerdote, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, sale fuego de su corazón. El fuego que está unido, el fuego del amor sacerdotal, del amor donador, amor de entrega, el desaparecer a sí mismo por el bien de las almas. Y entonces el mismo fuego que sale, que es como agua viva, como fuego vivo, que tú no le puedes comparar y no puedes decir es fuego, es agua, porque nada en Dios, todas las imágenes son imperfectas. Cuando nuestro Señor sale, cuando del sacerdote sale ese fuego sobre ese pan y ya no es el pan, porque en ese momento se une misteriosamente el Jesús en la cruz y en ese momento de fusión de amor del trono de Dios, de la iglesia triunfante, de la militante, de los coros angélicos, de la Madre del Cielo, y en este lado la iglesia militante que somos nosotros, y aquí uniendo este cielo con esta tierra, el sacerdote, uniéndolos.
Entonces, miren lo grande que es todo un sacerdote, por eso son tan atacados. Y ahí, en ese misterio, está Jesús en la cruz, sangrando, arrancando un pedazo de su corazón y poniéndolo en la patena, en ese misterio. Entonces, entonces uno se da cuenta que el diablo sí sabe ver quién va a ser un sacerdote. Y usualmente son los que siempre se matan, las mamás. Casi siempre todas hemos matado sacerdotes religiosas, por eso es que están desocupados los conventos y los seminarios en esta época, porque lamentablemente esas personas, esos médicos santos, esos adoradores santos, esos son los que hemos matado y nos hemos quedado nosotros que la mayoría no somos las, solo la misericordia de Dios nos tiene aquí en esta batalla. Cuando yo veo a la humanidad, veo el mar de iniquidad y el mundo sumergido en ese mar de pasiones, de deleites, de iniquidad, de depravaciones, porque ¿qué puedes vivir? Si tú vives en la muerte, ¿qué puedes tener? Pues lo que te da el Lucifer, que te da una falsa alegría, deleites, placeres, depravaciones, porque es lo que él sabe dar. Y veía la humanidad, la mayoría hay muertos en el mar de la muerte. Y encima del mar de la muerte, del mar de la iniquidad, habían personas hermosísimas con una luz inmensa y en el centro de su pecho una luz gigante y yo en esa sabiduría me doy cuenta que lo que tienen aquí en el centro es la Santa Eucaristía. Son personas eucarísticas, adoradoras del Santísimo, no son personas sueltas, sino que todas forman un cuerpo muy bien constituido, muy compacto, y ese cuerpo me doy cuenta que es la iglesia, no en el contexto mío, que para mí la iglesia eran ladrillos y construcciones físicas, sino la iglesia construida en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios en todos los idiomas, formando un solo cuerpo de la Santa Eucaristía, que 24 horas sobre 24 se hace en el mundo entero, y todos alimentados del mismo pan, el corazón de Cristo. Entonces yo me doy cuenta que esa es la iglesia, pero ellos están encima de ese mar tratando de sacar a las personas que están vivos en la carne, pero muertos en su alma, en el pecado mortal, luchando y todos en un solo corazón, amando al prójimo, buscando que ellos, los que están sumergidos, salgan a la vida, porque están muertos, pero no se dan cuenta que están muertos, porque son unos muertos, entre comillas, en deleites y placeres. Esa es la visión que yo tengo. Es mucho más, pero pues es como un esquema. Entonces, ¿qué pasa? Me cae el rayo, entro en el eterno presente, me lleno de ese amor, veo esa luz que sale y de esa luz bajan rayos de amor que caen sobre toda la creación, que caen sobre mí y, y yo me encuentro en el eterno presente. En ese eterno presente tengo la visualización de la humanidad en pecado mortal, hundida en el mar, y cómo los sacerdotes trataban de meterse en allá al fondo casi a sacar a las almas y las almas no querían salir de ahí, totalmente anestesiados, totalmente reprogramados, totalmente bestializados entre la música, entre la reprogramación y, y hoy en día del internet. Pero sin embargo, yo voy subiendo. Yo después de abrazar a las personas, yo voy subiendo. Cuando yo me voy acercando a esa luz, me doy cuenta que es el corazón eucarístico de Cristo que me ha levantado en sus manos con amor, un amor inmenso. Me abraza, me pone en su corazón. Cuando me pone en su corazón, yo me doy cuenta que ese corazón está abierto y está herido, pero esa herida es una puerta. Cuando yo me acerco al dintel de esa puerta, es decir, a esa herida,
yo veo un hermosísimo jardín, un jardín con agua viva, con flores vivas, torrentes de gracia, de amor, de misericordia. Y yo quería entrar a ese jardín, yo quería entrar. Pero cuando voy a entrar, me doy cuenta que no voy a entrar porque estoy en pecado mortal. A los 13 años el astuto demonio me saca de la confesión sacramental, caigo en manos de amigas, malas amigas lamentablemente, llegué a Bogotá como una niña llena de fe, mariana, amantísima a la Eucaristía, con un dolor de alma, de salvación, un amor por las almas. Y en un año ya no quedaba ni el rastro de esa niña. En un año, a través de mi mejor amiga que se llama Estela, el Lucifer que la utilizó a ella me desapareció como hija de Dios en menos de un año y sin darme cuenta, porque no fue que yo empezara, ay, empezó a ser mala, no, nunca me di cuenta que era mala, o sea, que estaba caminando por el mal, porque el demonio dice que eres joven, que estás divirtiéndote, que no pasa nada con no rezar, porque, ¿y por qué no rezas? No te estás dando cuenta que no estás rezando, porque estás escuchando música todo el tiempo, conectado, conectado. Yo era muy pobre, aguantábamos hambre, pero tenía unas amigas muy ricas, sobre todo mi mejor amiga, que me adopta como su payasa, la que la hacía reír todo el tiempo, y ella me gasta, me da, me regala, y era muy agradable, y ella siempre me está dando cosas. Ella me regala una grabadora así de grande, porque esa era la que se usaba en mi época, con cassette, y todos sus cassettes, y ella que tenía, pues música rock que la mamá traía de Estados Unidos, porque ella compró una cassette, una grabadora más pequeña, y los cassettes no le servían. Y yo después de pasar de una niña que hacía todos los días los tres misterios en esa época, añoraba ir a misa, deseaba apasionadamente vivir en Dios, porque realmente yo viví en Dios hasta los 13. Y cuando ella me regala la música, pues yo ya no vuelvo a rezar porque me quedo durmiendo, me quedo dormida escuchando música. Me despierto con la música puesta. Me entro a bañar con la música y abandono la oración, y un alma que ora, que no ora, se muere. Y yo me morí a los 13. Lo peor que me hizo mi amiga fue regalarme esa música rock y la música que a mí más me gustaba, porque era muy atractiva, porque me agradaba, porque me estremecía la batería, guitarra eléctrica, todo eso me movía, me generaba un estrés que a la vez me daba placer, y lamentablemente la canción que a mí me gustaba eran las que invocaban al diablo. Con la que yo empecé a entrarle al diablo era con una canción que decía: diablo con vestido azul, botas largas y agogó, pelo largo. Bueno, era así y era muy agradable, pero uno no alcanzaba a entender que estaba invocando al diablo, y que con todas esas palabras estaba haciendo una invocación, y entre más yo cantaba y más escuchaba esa música, más fastidio le cogía a la Santa Misa, más larga se me hacía la misa, más aburrida. Yo caigo en el pecado del sacrilegio porque ya no me vuelvo a confesar, no me dan ganas, voy a misa ya obligada, no porque me nace, porque mi corazón lo deseaba, sino porque en mi casa nos llevaban, gracias a Dios, a la Santa Eucaristía todos los domingos, y ya mi relación es con Dios es que voy porque me obliga, pero no porque lo deseo, porque lo ame, porque lo busque, porque el espacio que era todo en mi vida, que era Dios, y cuando uno es muy pobre y no tiene ni riqueza, ni comida, ni nada, se le va, debate entre el hambre, la necesidad y todo eso, pues tiene todo, porque su tesoro es Dios, y ese era mi tesoro hasta los 13. Pero cuando mi amiga empieza a llenar mis espacios y mis necesidades, y me da, tristemente me regala la grabadora, y yo ya empiezo a bailar
totalmente exótica, con unos movimientos terriblemente contra la gravedad y empiezo a cambiar y con la música llegó un odio sacerdotal y un odio a mi mamá, impreso dentro de la música, impreso, no teníamos televisor, no teníamos escasamente un radio y yo ya tenía grabadora de tiempo completo. Y también viene con eso el alejamiento de Dios, la idolatría, mis amigas ocupan el puesto de Dios, la música ocupan el tiempo y el espacio, todo lo que era mi relación, mi comunión con Dios es tomada por la música, por mis amigas. Y mis amigas que vienen, lamentablemente, van a las brujas, me consagran a las brujas, o sea, me consagran al diablo a través de las brujas, caigo en la nueva era, ellas eran muy avanzadas en las ciencias del demonio y lamentablemente a mí siempre me arrastraban y yo me dejaba arrastrar. Lo triste de todo eso es que Lucifer me empieza a dar muchísimos poderes a mí desde muy pequeña y yo desde muy pequeña me decían que era porque era muy inteligente y tenía, y no era cierto, era Lucifer que necesitaba prepararme rápidamente desde mi juventud, desde casi mi niñez, para convertirme en la pavorosa abortista en que me convertí, defensora de la liberación femenina, destructora de la santidad de la mujer, pero yo jamás lo vi como que yo fuera mala, sino que yo estaba trabajando en pos de la mujer, a favor de la mujer. Brujería, después las depravaciones sexuales, porque mis amigas empiezan a hablar de sus relaciones sexuales, desde muy pequeñas tenían relaciones sexuales y en mi época, yo no estoy hablando de esta época, estoy hablando de la mía. El Lucifer me madrugó a meterme en un colegio de avanzada, pero de avanzada diabólica. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando a mí me cae el rayo, ya mis amigas han abortado, ya he tenido toda cantidad de horrible experiencia de pensar que un joven tiene que tener relaciones sexuales para estar placentero, que tiene todos los derechos, el joven tiene el derecho absolutamente de probar todo porque es, para eso nació, de no estar sometido a yugos, ni a medidas, ni mucho menos a mandamientos. Y lamentablemente cuando yo llego ya a esta edad, que me cae el rayo y que yo ya quiero entrar al jardín y estoy afuera, me doy cuenta que yo no voy a entrar. A mí nadie me gusta y no entra. El mismo pecado que me habitaba me detiene. Mi sobrino, que era un joven sacramental, entra al corazón de Dios, yo me quedo afuera. Entonces yo me doy cuenta que no voy a entrar porque estoy en pecado mortal y siento en ese momento todas las almas que mueren en pecado mortal sienten el dolor de Jesús y ese dolor del Señor que se le manifiesta, uno siente el sufrimiento de Jesús cuando tiene que perder, cuando va a perder un alma, Dios mío. Y entonces él me empieza a mostrar cómo me buscó toda mi vida, cómo no quería mi condenación, sino mi salvación, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración él envió por mí, me mostró el sufrimiento que yo le ocasioné a los sacerdotes, a las personas de oración, por ellos estar luchando por mí y yo empecinada, estar en el pecado, llena de soberbia, creyendo que lo que yo pensaba era lo correcto y, y el Señor me muestra que Él quería mi salvación, que toda mi vida, de que siempre estuve en la búsqueda de mi persona, pero respetaba la libertad, no obliga, Dios no obliga a nadie. Entonces, el Señor después de abrazarme y me muestra el dolor de perderme, me empieza a separar de su corazón y empiezo a ver cómo se empieza a abrir una boca que ruge y yo me doy cuenta que me iba a entregar allá. Pero cuando Él me va a entregar,
mi familia se entera que mi sobrino murió, que mi esposo está muy grave, pues porque él no se quemó, pero la electricidad lo golpeó muchísimo, que está malito y que yo me estoy muriendo, empieza ese dolor de mi familia a orar, a llorar, a pedirle a Dios. También la gente inmediata que se dieron del rayo, que me ayudaron a recoger, y muchísima gente empieza a clamarle a Dios por mí, que para que yo no me muera. Y entonces el Señor escucha el clamor de mi familia y en ese momento no me entrega esa boca, sino que alarga un poco más su misericordia y ¡pah! Me devuelve a mi cuerpo. Cuando el Señor me devuelve a mi cuerpo, yo voy bajando y yo veo a los médicos que están luchando por sacarme del paro cardíaco. Un médico o joven viene y dice, no, el joven ya no volvió, está sudado, agotado, no volvió, ya él se fue. Y entonces él me mira a mí y dice, no, ya tampoco. Pero en ese momento cuando ella se está retirando, siente como esa fuerza interior y se devuelve con toda, pues decir, ¡pah! Me descarga él y yo convulsiono cuando yo convulsiono y mi cuerpo se levanta con fuerza, entre, entre a mi cuerpo, fue terriblemente doloroso. Entrar a ese cuerpo quemado fue terriblemente doloroso. Sentirme reducida, metida otra vez en espacio, en tiempo. Y aparte de eso, en un cuerpo quemado, fue terriblemente doloroso. El Señor permite todas esas horas entre que me trasladan, en que todo eso, para que yo me sienta necesitada de la misericordia de Dios, pero un soberbio, es muy difícil que un soberbio se reconozca pecador. Yo siempre decía, yo no robo, yo no mato, yo leo el mercado a los pobres, nunca me he acostado con otro hombre fuera de mi marido. Entonces me creía súper santa. Imagínense mis manos remanchadas con el aborto, pero eso es lo que hace Lucifer y eso es lo que hace con esta humanidad. Les inocula su veneno en el entendimiento humano, de manera que tú eres la peor criminal del mundo, más sientes que estás defendiendo a la mujer y la estás ayudando, que es lo que pasa con las feministas. La feminista es capaz de hacerse matar porque le duele la mujer. Y una feminista se levanta usualmente en un hogar machista donde ha visto recibir el maltrato de un varón o del papá a su mamá y eso le marca a un niño y eso es casi siempre va a terminar germinando donde los padres no se descuiden en la relación y la responsabilidad que tienen con sus hijos, va a terminar explotando mal. Y a mí, mientras que estuve en oración, me mantuvo en él y yo no tenía ese, como ese resentimiento del maltrato a la mujer y como que estaba todo en la gracia. Pero cuando me salgo de la gracia, toma la dimensionalidad que una mujer no tiene por qué ser maltratada, una mujer no tiene por qué ser humillada, una mujer no tiene por qué ser traicionada. O sea, no hay derecho. Mientras el hombre se va, le pone los cuernos a la mujer, la embaraza, se va muerto de la risa y la deja botada como cabeza de familia, la pobre mujer le toca enfrentar un embarazo, llorar porque se le fue el marido y toda la vida rezar para que vuelva. Y decía, no, no hay derecho, ¿dónde está la justicia? Y esa es la Gloria Apolo que soberbiamente pensó y gastó todo el recurso económico que yo tuve buscando que la mujer fuera igualitaria y que sus derechos se respetaran y que dejara de ser maltratada por el varón. Entonces, esa es mi historia del encuentro con el Señor. ¿Qué pasa ahí después? Estoy en cirugía, mis riñones no funcionan más, parezco un monstruo, mis pulmones, el derrame pleural, no, el caso es que ya empiezo a agonizar, les hago un segundo paro cardíaco en una de las cirugías donde están haciendo debridación de mis cuerpos, no lo hacen todo porque era muy largo los periodos, entonces van por gravedad, van haciendo debridaciones
Y en una de esas secuencias de cirugías me agravo, paro cardíaco, muero de nuevo, pero la diferencia es que inmediato, no duré tanto tiempo en recibir reanimación porque en la misma sala de cirugía me reaniman, me intúan, empiezo a agonizar, me conectan a la UCI, los médicos dicen se está muriendo. Si ustedes autorizan meterla a la UCI, nosotros no tenemos una UCI disponible porque no podemos desconectar a alguien que tiene más posibilidad de vida para conectar a una persona que está en el proceso ya terminal de agonía. Entonces me dejaron ahí mientras que mi familia buscaron donde hubiese una UCI disponible. Gracias a Dios, mi hermana y su esposo médicos lograron contactar otra institución donde había una UCI y me llevaron y literalmente empecé a morir. Duré 3 días que nadie entendía cómo con unos riñones sin función, toda mal, eh, no muriera. O sea, nadie entendía por qué yo duré 3 días sin morir. Entonces, al tercer día, cuando ya mi hermana sale llorando y dice, ya está envenenada, nada que hacer. Ella, nada en ella funciona, nada, todo se colapsó total. Eh, Nos da el tiempo de ir a enterrar a Álvaro Eduardo, que es mi sobrino, y volver por el cuerpo de ella, ya sus exámenes, todo ya, nada que hacer. Los médicos nos dicen que van a sostener el cadáver, el cuerpo cuando ella muera, tratar de sostenerlo ahí mientras que nosotros volvemos y a ver si ellos nos ayudan para que nos entreguen el cuerpo de inmediato. Así fue como salieron al funeral de mi sobrino. Se van al funeral, lo que es la misa, las exequias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, es donde todo el mundo ora con un dolor. Es que el poder de la oración. Y es cuando a través de la Santa Eucaristía, de la Virgen, de Santa Teresita del Niño Jesús, es cuando la Virgen intercede por mí yo y Dios me devuelve de donde llegué. Que a ver si hay un poco de espacio, les cuento en dónde estuve. Y cuando el Señor me devuelve, mi alma vuelve y toma totalmente mi cuerpo, porque había un poquito de mi alma que estaba sostenido. Bendito Dios por las UCIs, porque ese espacio que como que te vas y como que vuelves es un momento de misericordia inmensa para esa alma, donde la iglesia debe acoger a esa persona que está en el UCI, hacerse responsable de orar, de meterla en el corazón, porque esa persona está haciendo una lucha entre no la vida de la carne y la muerte, sino muy seguramente entre la condenación, la misericordia, poder pedir perdón, porque mientras haya carne, mientras hay cuerpo, hay misericordia. Cuando se pierde el cuerpo, ya no hay misericordia. Porque yo alcancé la misericordia de Dios, porque a pesar de que la ciencia médica decía que no valía la pena, me conectaron y eso hizo que yo como que me iba, pero como que me devolvían ese momento de misericordia donde yo recibo la misericordia de Dios. Y como pues así como para andar un poco más rápido con respecto a esta experiencia, quedo sin vida, salgo de mi cuerpo, ya no voy a la luz, salen un montón de pavorosas criaturas de las paredes y lo horrible que eran, para mí no fue tan importante como el horror del odio con que me miraban. Cuando me miraban con odio, ¡pah! Me quemaban, así yo me quemaba y me dolía peor que las quemaduras que tenía en mi cuerpo por el rayo y el dolor de un quemado es terrible. Pero no se puede comparar a cuando ese odio te mira y vienen por ti. Inicialmente pensé, estoy alucinando, me falta el oxígeno, quise buscar una explicación fisiológica porque yo estaba viendo eso
cuando llega la sabiduría y cuando ya llega la sabiduría, tú te das cuenta que toda explicación y todo lo que tú quieras desde tu pobre mente y desde tus pobres neuronas y tus movimientos cognitivos no sirven para nada, porque ya la sabiduría está. Y cuando llega la sabiduría, ya tú no vas a ir a analizar, no, que es que soy infantil, no lleno. No, cuando te llega la sabiduría, yo me di cuenta que esos eran los pecados que yo había cometido y esos demonios venían por mí. Cuando yo veo que ellos vienen por mí, yo salí aterrorizada, atravesé la pared del quirófano, caigo al vacío. ¿Por qué para mí atravesar la pared del quirófano? Porque yo desde muy pequeña hacía viajes astrales, tenía el poder del tercer ojo, yo solo me concentraba y podía ver con solo concentrarme a otra persona sin necesidad de desplazarme allá, porque Lucifer me había dado esa visión, yo pensaba que era por inteligente, más no eran poderes luciferinos los que yo tenía. Entonces, inicialmente lo que quise fue en esos poderes luciferinos, ¡pam! Salir y huir en un viaje astral. No, yo que atraviesa la pared del quirófano, cae todos esos poderes, no me sirven para nada. No tengo voluntad, mi voluntad era regresar a mi cuerpo, no podía. Caigo en un montón de cárceles. No, el peso de mis pecados no me permitió quedarme en el purgatorio porque lo atravesé todo. Sigo cayendo y llego a unas bocas horribles, espantosas, llego a como, no sé qué, cómo llamarlo, un caos. Y cuando yo caigo en ese caos, de un momento a otro, y al final quedo ahí, ya no sigo bajando, pero cuando caigo en ese caos se abre una boca que ruge y me chupa. Y yo me voy de cabeza en ese torbellino que me chupa, yo me voy así, de cabeza en ese hueco, Dios santo. De verdad que yo no le deseo a nadie que muere en pecado mortal. Yo duré tantos años que era tanto el terror y el miedo que me daba pensar que el diablo existía, el miedo, el dolor que me daba que un alma se muriera. Yo decía, Dios mío, si murió un pecado mortal, cayó en esa boca donde yo caí y me daba un dolor impresionante, porque así como ya no puedo escribir el amor, mucho menos puedo escribir el odio. Y el odio de alguien que trabajó toda tu existencia para como meta llevarte a la eternidad, a la muerte eterna, no, Dios, o sea, si en estos casi 30 años que Dios me dio por misión contar esta experiencia, de verdad que el solo pensar, y son 30 años que ya han pasado, y es la misericordia de Dios que ha puesto velas en mi memoria para no tener tal cual la visión, porque nadie podría vivir con eso. Por eso, con todo el respeto que me merece, yo no puedo creer que alguien diga que se fue al infierno y que vio a no sé dónde y así se más y contarlo como así, no es cierto. Uno no puede del dolor de pensar que un alma se pueda perder, o sea, es imposible que se vaya y vea a los perdidos que he muerto de la risa, no es cierto. Y, y cuando yo estoy en esa boca, de inmediato esa boca es viva. O sea, yo no le estoy hablando de nada físico, de ladrillos, de paredes, no, yo estoy hablando de odio vivo o amor vivo, vida o muerte. Eso es lo que yo estoy hablando, pero no muerte del cuerpo, sino muerte eterna. Cuando yo estoy, cuando yo estoy en esa boca y estoy de cabeza ahí, de inmediato saltaron sobre mí un montón de horribles, aterradoras criaturas que me quemaban y me quemaban y me jalaban.
con angustia y terror empecé a gritar, ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y yo decía, alguien se equivocó y nadie me sacaba y esa boca me jalaba y esas criaturas me quemaban. San Miguel, gracias a Dios, me cogió de los pies. Donde San Miguel no me coja, yo veía, y yo estaba en ese hueco, pero yo veía una boca aquí cerrada. Yo sabía que si yo entraba acá y se abría esa boca, de esa boca ya nadie sale. Ahí sí, fin, totalmente estado eternamente irreversible de odio, de muerte, donde tú eres consumido en el odio y te conviertes en una antorcha viviente eterna de odio. Pero, pero cuando yo estoy ahí grito, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ahí sí digo que soy católica. Cuando yo digo que soy católica, una hermosa voz, todo lo llena de paz. Y esa voz hermosa me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos, imagínense, mandamientos 10. Yo solo sabía que eran 10, de resto no sabía nada más, me sabía el primero. Entonces, entonces quiero hablar mucho del primero para que no se noten que no sé los 9. Y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esta hermosa voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí. Cuando me dicen, no, todas las máscaras se me caen, mi alma queda al desnuda. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te tiene ahí. Tu Dios, el dinero. Y yo grité, ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra estoy en bancarrota, estoy llena de deudas, tuve dinero, sí, lo invertí en la muerte, lamentablemente. El dinero, el de mi marido, el mío. Y después la guerrilla vino y se lo llevó, bueno, quedamos en la ruina. Pero hasta ahí hablé porque me abrieron el libro de la vida. Todos tenemos un libro de la vida. Y uno cree que en el libro de la vida es para llevar un libro de contabilidad de todo lo malo que tú haces. Y no es cierto. El libro de la vida es porque tú eres muy importante para Dios, porque Él te ama tanto, tanto, eres tan especial. Cada uno de nosotros, cada una de las personas, somos tan especiales, pero tan especiales que a todos nos tiene un libro de la vida. ¿Y qué es lo lindo del libro de la vida? El amor de Dios. ¿Cómo nos busca? ¿Cómo está enamorado de nosotros? ¿Cómo la mayor prueba de su amor está en una cruz? ¿Y cómo es Jesucristo enamorado que lo entrega todo por nosotros, por nuestra salvación? Se queda se queda en un sagrario para darnos el pan de vida eterna. Ver la Virgen María, los santos, la iglesia viva. Uno tiende, la palabra de Dios viva, uno tiende a creer que usted tiene que vivir bien porque hace muchos siglos atrás te dieron una palabra de Dios. No, la palabra es viva. La palabra no está sometida a la corruptibilidad del hombre ni al pecado del hombre. Entonces es el enemigo que nos cierra a reducir toda la dimensionalidad que no se puede dimensionar de lo que es el amor de Dios. Eso es lo lindo del libro de la vida. Y lo malo, lo que uno hace. ¿Me ibas a decir algo? ¿Me ibas a preguntar Doctora, algo? pues no, estamos impactados con este testimonio tan descriptivo y tan hermoso, como la misericordia del Señor es infinita. Pero también tenemos muchas preguntas, doctora, si nos permite.
Vamos a cederle la palabra al padre, por favor, padre Héctor, adelante. Sí, bueno, es que me quedé sin palabras. A pesar de que ya había escuchado tu testimonio ya hace varios años, no me deja de emocionar. Ahora lo encuentro más, no sé cómo decirlo, será por mi conversión también, más vivo, más hermoso, más, no sé cómo decirlo, más espiritual. Y me impresionó lo que has hecho acerca de los niños. Esa parte no la tenía bien presente. De, de que efectivamente así es decir, cuántos niños que abortan, que asesinan, van a ser obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y por qué no incluso hasta un papa, ¿no? Y cada vez tan grande para nuestro amado Jesús. Si la doctora escuchó bien. Doctora, ¿usted logró escuchar No, bien? no escucho. Ok. Tenemos un audio muy distante, padre. Sí. Ok. Ya me escucho. Ahora sí. Ahí sí. Ok. Vuelvo a repetir todo. Pues lo que el Bueno, padre considere está bien. ok. Bueno, a mí lo que decía es que a mí me llama tantísimo la atención ahora tu testimonio de vida. Te digo que hace tiempo yo lo había escuchado, pero jamás me había llamado la atención como hoy. ¿Será que como el Señor también me ha dado la gracia de la conversión y me lleva ahora de su mano? Pues ahora siento más vivo en mi alma, en todo mi ser lo que tú has dicho. Y sin embargo, no dejo de conocer, y una de las cosas que me llamó tanto la atención fue cómo precisamente el demonio este, lleva a este plan tan atroz en aquellas madres precisamente para que aborten a estos niños, ¿no? Niños que van a ser sacerdotes, que van a ser obispos, religiosos, religiosas, incluso, y por qué no, hasta un papa, ¿no? O varios papas. Pero qué planes tan perversos. Y la verdad eso es lo que a mí me ha llamado tantísimo la atención, ¿no? Bueno, es otra de las cosas que me ha llamado la atención es cómo precisamente el demonio inocula en la mente, en el cerebro de esas hermanas nuestras, haciéndoles creer cosas contrarias, ¿no? Pensando que así se defiende a la mujer, ¿no? Cuando el modo de defender a la mujer es totalmente contrario, ¿no? Que tiene que ir en la dirección del plan del amor de Dios nuestro Señor. Pues la verdad, no sé, ahora sí me quedo así como que de momento sin ninguna pregunta, pero sí son cosas que yo en mi homilía tengo que resaltar bastante, incluso creo que tengo que volver a escuchar todo, porque eso es necesario que lo conozca el mundo. Sí. Cintia. Efectivamente, Gloria, te agradezco muchísimo y agradezco a Claudia la invitación. Para mí, nunca había escuchado tu testimonio, pero creo que mi vida nunca volverá a ser igual después de esto, Ah, definitivamente. Em, Qué hermoso. No me cansaría de escucharte cada palabra, porque en cada experiencia tuya hay un ángulo para cada uno de los que te estamos escuchando. Y esos ángulos son importantes de traerlos a colación, a entenderlos, porque Dios va actuando en nosotros y a cada uno al escucharte nos va poniendo en nuestro propio prisma y con toda seguridad nos está rebotando dentro de nuestra alma lo que nos corresponde. Mirar a través del tuyo cómo Dios nos ve, cómo nos vemos nosotros y qué absurdos que somos. Em, Creo que para mí, em, claro, entiendo tu vida de niña rock and rollera porque fue para mí también la etapa que yo viví. Si bien es cierto que yo incurrí en grandes pecados, nunca uno llega a entender todos los pecados que cometió, excepto hasta el momento entiendo en que te encuentras con Dios
y Él te permite ver tu realidad tal como es. Porque en la soberbia pasamos de alto muchas cosas terribles que hemos hecho y no nos damos cuenta. Y he aprendido la repercusión que tiene sobre toda la humanidad tus pecados, cómo va rebotando hacia los demás. Y eso es algo que, como tú dices, la oración y la reparación tiene que ser, pero intensa, no una pequeñez como a nosotros se nos pueda ocurrir, sino como a través de nuestro apostolado, el Señor nos ha pedido oración, 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 24 horas 7 si es posible, porque en verdad hay muchísimo que reparar, no solamente para nosotros mismos, sino como Él nos ha indicado, y tú lo has dicho ahora, te salvó la oración de aquellos que sin conocerte tal vez pidieron por ti, movidos por la misericordia de Dios. Y eso debe ser un motivo grande para nosotros reforzar esa oración a tiempo completo, sin pensar en cansancio ni en nada, sino hacerlo y hacerlo por amor. Bueno, me podría pasar el doble del tiempo tuyo analizando cada cosa que has dicho y como dice el padre, hay que volverlo a escuchar nuevamente muy cuidadosamente y extenderlo, porque no hemos llegado todavía al punto en que yo quiero que tú llegues en tu relato. Sí. Muy importante, porque el aprendizaje es enorme, es hermosísimo. Y entiendo por qué razón el Señor te permitió volver. Es una gracia enorme, es una Exacto. gracia No lo hermosísima. podemos describir, no lo podemos describir, pero doctora tiene algo que contarnos también acerca de lo que está diciendo Cintia. Ese momento, lo que es la oración de intercesión, cómo el Señor escuchó a un alma muy humilde orar, interceder por, por la vida de la hermana Gloria. ¿Nos puede ¿Quieres contar que un poco? hable ¿quieres que te cuente esa parte? Es muy Por favor. bella. O Sí. sea, si el testimonio se da en el mundo, es por ese campesino. Eh, a ese campesino le debemos esta manifestación de misericordia del mismo Dios en el mundo, porque este campesino fue el que movió a Dios, o sea, haciendo para no hacer un salto, a mí me muestran el libro de la vida, veo mis pecados, las consecuencias de mis pecados, como cuando una fruta se pudre en un frutero daña a las demás, y como cuando usted, por ejemplo, bota una piedra en un lago tranquilo, se forman unas ondas que llegan hasta la orilla. ¿Qué significa? Que cuando tú pecas, todo sufre, hasta la creación, no solo la humanidad, sino toda la naturaleza, toda la creación sufre y gime por tu pecado. Entonces yo veo mi libre, mi vida con mis pecados, las consecuencias de mis pecados, la cantidad de bebés que maté, y ya caen o sea, va cayendo toda esa costra que le pone el enemigo a uno, que dice uno que no ha matado cuando es un criminal, por ejemplo. Bueno, el caso es que se cierra el libro en mi vida, entonces yo veo que me va a condenar. No porque Dios me condenara, es que cada quien escoge en su libre albedrío su morada eterna, cada quien. Oh, y yo me doy cuenta que yo voy a estar eternamente sin Dios, no por decisión de Dios, sino por mi propia decisión, por mis propios caminos y por mi soberbia, porque muchos pecamos, pero por gracia de Dios podemos en poder reconocer, porque el Espíritu Santo siempre nos está arguyendo para que nos reconozcamos necesitados de la misericordia de Dios. Pero el soberbio y el autosuficiente y el que cree que sabe mucho porque estudió mucho y porque tiene muchos poderes y porque todo cree que es de su yo, de su soberbia, es el que no se deja tocar de Dios. Entonces, porque hay mucha gente agonizando ante la muerte, se reconocen pecadores por la misericordia del mismo Dios. Pero yo no, entonces a mí me coge, entonces yo veo el libro en mi vida, me doy cuenta de todos mis pecados, me duele enormemente
todas las consecuencias de mis pecados, y todo. Y me duele porque uno en ese momento que está viendo el libro de la vida le da dolor de ver tanto amor de Dios y tu miserable respuesta a ese amor que se manifiesta en el daño que le haces a la creación, a la humanidad y a los que te rodean, empezando por ti misma, porque cuando tú pecas mortalmente te estás suicidando tu eternidad. Entonces, cuando ya se cierra el libro de la vida, yo miro arriba. ¿Qué veo arriba? Veo unas escaleritas que hay con luz encima del hueco y en el primer escalón veo a papá con muy poquita luz. 4 escalones más arriba veo a mi mamá con muchísima luz. Mi mamá fue una mujer eucarística, pobre, enferma, pero de un amor eucarístico y mariano impresionante. Fue la fuerza de su existir, de ellos dos, de esos dos, el Sagrado Corazón de su Hija Inmaculada de María Santísima, y ella unía su vida y sus sufrimientos y sus alegrías, todo lo unía. Su corazón, decía mi corazón, que no es nada, es pequeño, pero todo, aquí meto a los hombres adúlteros, meto a los hogares deshechos y ese fue su plan de vida. Vivir un hogar difícil, un hogar de un hombre adúltero, machista, pero no quedarse en que eso la amargara, le quitara la alegría de la vida, la pobreza tampoco, ni la enfermedad, porque ella decía que la felicidad no la daban ni las cosas, ni las personas, ni el dinero, sino que la felicidad la había encontrado a ella en la adoración al Santísimo y que ella que él siempre buscaba transmitirnos era la alegría de Dios, la paz de Dios, en la paz y la alegría en el sufrimiento, en la pobreza, en la enfermedad, pero tenía una mamá muy, muy llena de Dios. Y entonces yo la veo allá, ella vestida de luz, orando, pero veo a mi papá, yo sabía que era mi papá, pero no tenía soma, no tenía forma. Yo lo vi en el purgatorio y porque no tenía estructura, soma, cuerpo, forma, porque mi papá no fue un hombre eucarístico. Mi mamá oró toda la vida por mi papá, por su salvación y por su conversión, pero papá iba a la Santa Misa y nos hacía ir a nosotros, pero mi papá no se comulgaba, ni se confesaba, entonces no tenía, en la eternidad no tenía estructura, porque el soma, la forma, somos nosotros mismos, pero quien nos da la forma, digamos, es la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Por eso un alma que es eucarística, que es mariana, que va a la Santa Misa, que vive unido a los santos, que por encima de todo no falta su Santa Misa diaria y busca y pelea ese momento de Dios por encima de sus obligaciones, pues esa persona está como una vestidita de luz, muy, muy hermoso, sus vestidos parecían de sol, pero papá no. Entonces cuando mi mamá me ve en ese hueco y levanta los ojos, pero sin que se le dañara su paz, y mira arriba y me mira abajo y me mira y miraba y elevaba sus ojos así en oración. Esta era su posición, estaba en oración, así. Y en cambio, papá, cuando me dice hueco, el que era el valiente, el macho, el que era el fuerte, porque así lo formaban en el pueblo, cuando me ven ese hueco, mi papá pega un grito que estremeció todo. Y mi papá grita, ¡no! ¡Señor! Mi hijita, no. Señor, mi hijita, no. Es cuando yo entiendo que todos los padres le van a responder en el juicio de sus hijos, del hogar,
y la formación que le han dado a sus hijos. No es solo hablarle de Dios, es vivir en Dios y mostrarles a Dios a través de su propia vida. Es cuando yo veo el don de un patriarca y como el patriarca cuando forma un hijo en Dios, esa autoridad y ese callado que Dios le da, forma hijos para la eternidad en el amor de Dios. Así el enemigo los desbarata y todo eso. Él no solo está hablando de Dios, lo está viviendo, está jugando, es el padre el que entrena al varón como varón y la estructura como varón. Él es varón por la mano de Dios, pero es el padre quien lo forma varón, quien le muestra, que le imprime, y el padre que juega y escucha. O sea, es demasiado importante que un papá juegue con su hijo, que un papá escuche a su hijo, que un papá acompañe a su niño, que doble rodilla por la noche para escucharlo, le sobe la cabeza, haga la oración con su esposa para que con su señora al lado de ese niño. Y la ausencia de esos papás es lo que tenemos, homosexualismo, lesbianismo, todas estas cosas terribles que aparte de que vienen del orden mundial y lo han preparado todo, también viene de la ausencia de un patriarca. Entonces cuando mi papá me ve allá y grita, no, señor, mi hijita, no, yo veo el dolor de él como patriarca, porque él se da cuenta que si yo soy feminista y si yo defiendo la liberación femenina y si yo defendí tanto el adulterio, yo decía a las mujeres, no, nada de estar rezando mientras le ponen los cuernos. ¿Por qué? Porque de que estaba protestando mi mamá siempre oraba, mi papá andaba con otras mujeres, mi mamá orando por mi papá, nos ponía a nosotros a orar por mi papá. Y yo le decía a mamá, pero mi papá, ¿por qué es malo? ¿Por qué viene cuando ya soy grandecita? ¿Por qué viene a golpearnos? Claro, él tomaba 3 días, quedaba enlagunado. Cuando una persona pierde el dominio de sí mismo, claro, el diablo entra. Mi papá llegaba borracho, dando de golpes, todos se tenían que esconder. Entonces, cuando yo ya empiezo a analizar por qué papá hace eso, le digo a mi mamá, porque mi papá es malo, porque todos tenemos que temblar el domingo o el sábado en la noche, cuando después de 3 días de estar tomado, llega papá, se gastaba toda la plata de la manutención de la familia en prostíbulos, en alcohol y aguantar hambre el resto de la semana y a ver qué trabajaba, qué conseguía y otra vez medio comer, medio conseguir las cosas y otra vez al prostíbulo. Entonces mamá me decía, no señora, él no es malo, su papá los ama, su papá es un buen hombre, él lucha por ustedes. Mi mamá no nos hablaba nunca de mi papá. Qué bendición tan grande de una mamá que no siembra odio en su hijo. Entonces yo le decía, pero entonces, ¿por qué él hace eso? Me dice, hija, porque él está enfermito. Yo le digo, yo lo veo sano. Me dice, su enfermedad está en el ánimo. Y yo necesito que ustedes oren y me acompañen a rezar para que un día se sane su papá. Y entonces esa mamá me enseñó a no odiar a papá, pero entonces yo que decía, mi papá es bueno y nos ama, pero los hombres sí que son malos. Entonces yo me levanté con ese contexto de que los hombres eran malos, porque si todos teníamos que escondernos, y si todos nos teníamos que asustar porque llegó el borracho, después el lunes mi papá no se acordaba de nada, el lunes ya era una persona formadora, que los pobres, que hay que trabajar, que hay que ser honrado, que hay que estudiar, que hay que hacer adelante, pero es que un niño se le olvida todo lo bueno que es tu papá de lunes a jueves, si viernes, sábado y domingo encuentras a un papá borracho y entonces mi papá cuando llora y grita, él llora y grita porque me ve en el hueco y reconoce en esa hija que está de cabeza al infierno, reconoce como patriarca lo que fue su pecado y cómo afectó a ese hijo, a esa hija. Y yo era la consentida de mi papá. Hay niñas, pero no todo el mundo le sucede lo mismo. Por ejemplo, mi hermana la mayor
vivió una violencia peor que la mía, pues yo realmente, yo vi ya a un papá en camino de conversión porque la oración de mamá no se perdió. Y entonces mi papá y ya, cuando yo nazco, mis 4 hermanos mayores vivieron ahí sí la potencia de un hombre en el mundo y en el alcohol. Y una mamá que lloró, que sufrió, que oró y que al final se encuentra con Dios y aprende a ver a su marido como no el agresor que la destruye, sino ella como hija de Dios que tiene que ayudar a ese marido a salir de ese pantano, no por ella, sino por la gracia de Dios y de la mano de María Santísima. Entonces, pero entonces yo veo el sufrimiento de mi padre. Entonces, claro, mis 4 hermanos mayores, ellos sí tenían que huir, les tocó duro. Yo la primera conciencia que tengo es ver a mi mamá escondiéndome debajo de un mantelito, debajo de una mesa. Claro, yo veía a mi papá así que riñando de golpes, yo lo veía, pero gigantesco y miedoso. Y mis hermanos se escondían, se subían a los techos, se subían a los árboles y la imagen primera de mi conciencia es ver a mi mamá con su barriga de mi hermano que sigue después de mí, que fueron 3 años después, 3 años y medio, escondiéndose y mientras que le pasaba la borrachera a papá. Pero mi hermana, la mayor, que sí vivió mayor violencia y todo, ella es una mujer igualita a mi mamá, gracias a Dios, fue la única que así como de rescate de oración, sin rencores, sin rabia, derechita en los mandamientos. La que se parece a mi mamá fue mi hermana mayor, que se parece. No, que se torció y se volteó y todo eso, no, se mantuvo así, fielecita en el camino de Dios. En cambio, yo hice otro análisis, lo miré desde otra óptica y bueno, y mientras estuve en la vida de la gracia de Dios, no era horrible. O sea, yo como que lo viví en Dios, yo amo a mi papá, amo mi casa, amo a Dios. Cuando tú te mueves en el amor de Dios, así sean cosas duras, estás en la gracia y la gracia te dirige de manera de que no te afecta o te afecta muy poco lo que estás viviendo. Pero cuando yo ya me salgo de la gracia, todo eso que Dios tenía sanito se potencializa, se devuelve, Lucifer lo trae, lo amalgama, me regala poderes, me da una inteligencia, creo tener una inteligencia que, que él me da poderes para potencializar esa inteligencia y me pone a su servicio y me hace una abogada de su causa, ¿sí? De la causa luciferina, pero la diferencia de una mujer bajo Satanás a una mujer bajo Lucifer es muy clara. Mire, una mujer que Satanás la cogió, la llevó, la envolvió, la hizo abortar, es una mujer que reconoce que ha sido asesina y que se arrepiente o no, pero bueno, sabe que mató. Una mujer luciferina jamás reconoce que es asesina. Yo jamás me consideré asesina. Defendí el adulterio de la mujer y de verdad lo promoví y lo logré lamentablemente porque Lucifer te hace atractiva, agradable y seductora para arrancar almas a Dios y la gente te cree. ¿Y por qué me creía la gente? Porque pues en esa época que tenía plata yo trabajaba casi gratis, le regalaba a la gente ropa, los materiales, los trabajos gratis. Era muy simpática, me reía mucho, hacía bromas, les ofrecía cigarrillos, los enseñaba a fumar, a los niños les regalaba condones y entre gracia y gracia y chiste les decía cómo usarlo. Era muy didáctica, pero para destruir y confundir almas santas y robárselas a Dios y pasarlas al imperio de la oscuridad. Pero yo jamás me consideré mala y eso es cuando te ataca Lucifer. Yo siempre fui una banderada porque sinceramente, realmente me dolía la mujer, realmente me dolía la mujer y realmente me dolían las lágrimas de mujeres
llorando por las infidelidades de su esposo o sufriendo porque su esposo se fue y les tocó a ellas mantener los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá grita cuando me ve ahí porque él se reconoce en esa hija que está de cabeza al infierno. Él no está en el infierno, él está en el purgatorio porque gracias a Dios en los últimos años de su vida hace un cambio literalmente total de vida, se acerca más a la iglesia, nos acerca a nosotros de una manera distinta y, y gracias a Dios se confesó y gracias a Dios no fue al infierno, pero estaba en el purgatorio bien bajo. Entonces cuando mi papá me ve ahí eso, entonces yo, y cuando ya se cierra el libro de la vida, y yo me doy cuenta que me voy para el infierno, yo miro a mi mamá, yo estoy de cabeza, pero yo la miro y yo miro a esa mujer que me quiso llevar por el camino de Dios, esa mujer que me evangelizó. Yo veo en esa mujer que todos sus sufrimientos físicos, sus ataques del demonio, todo lo que ella vivió, lo ofreció a Dios, no solo por mi conversión y la conversión de sus hijos, sino por la conversión del mundo. Entonces, yo cuando me quedo mirándola y me doy cuenta que de mi parte encontró desprecio, la menosprecié porque me estudió, porque hizo hasta la tercera de primaria, la consideraba ignorante, que por su falta de inteligencia tenía una vida así, y a mí me parecía que la vida de mi mamá no valía la pena. Entonces yo le digo, mami, qué vergüenza, me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Entonces mi madre levanta sus dos dedos arriba y me hace así, y me señala con los ojos que yo mire arriba. Cuando yo miro arriba, no lo tengo en mi conciencia o en la luz de mis pensamientos, no, o de mi recuerdo, no tengo que vi, pero lo que sí fue que cuando yo levanto los ojos, saltaron así, se explotaron unas costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y cuando se salta esa ceguera espiritual, yo siento el dolor, verdaderamente dolor, desde la humildad y no desde la soberbia, como que, Dios, perdóname, pero como que no pasó nada. Ya me confesé, o sea, yo ya aborté, pero ya me confesé. Ah, pues como que no pasó nada, no, como que no pasó. Sí, hay que reconocer para que Dios te sane, tienes que reconocer la dimensionalidad de tu maldad para que Dios penetre a tu alma y te reconstruya. O si no te quedas engusanado, o sea, y es la humildad del pecador que se siente arrepentido por haber ofendido a un Dios tan bueno, pero también por haber destruido tantas almas, Dios mío, y haber matado a tantos nenes, porque yo ya he visto todo el pecado tal cual. Y entonces yo grito, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese es el momento más hermoso porque Él baja en esa luz, me saca de ese horrible hueco y me dice con tanto amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti, saben que vi el gran poder de la oración de intercesión. En mi país sale la noticia del rayo y muchísima gente oró por mí sin ser de mi familia. Y eso le agrada muchísimo a Dios porque una persona que ora por alguien que no es de su corazón, de su familia, pero le duele en su corazón, se prende como una llamita. La oración de intercesión es que su corazón, su alma se prende como una llamita. Y la Virgen María siempre recoge esas llamitas en la mano izquierda. Ella recogió las oraciones de todo el pueblo colombiano y en la mano derecha las oraciones de los santos. Y en ese momento estamos en la iglesia Santa Teresita,
del niño Jesús está el cadáver de mi sobrino en su féretro, en su ataúd, y en el momento de la elevación, la Virgen María ofrece todas esas oraciones por mí, y por eso yo estoy aquí, por la comunión de los santos, pero yo estoy aquí. Si estoy aquí, es gracias a la llama más grandota de todas, un campesino en la Sierra Nevada de Santa Marta, pobre, moría de hambre, no tenía con qué comer, su cosecha se había quemado. Aparte, y el Señor me dice, mira, no tiene en su mesa ni un pan, ni para él, ni para su familia. Y el domingo se pone su mejor trajecito con sus hijitos, se cogen de la mano sus dos hijitos con su señora y se bajan caminando horas, pero horas enteras desde su tierrita a buscar dónde se celebraba la Santa Misa. Cuando él llega donde se celebra la Santa Misa, él llega, se postra, pone su frente en el piso y él con su corazón grita, Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijitos, Señor. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Yo no soy digno de tanto amor. Alguien que moría de hambre agradece y le agradece a Dios su amor. Y cuando él empieza a pedir, Señor, por favor, que mis hijos te amen, Señor, que Colombia se vuelva buena, Señor, que Colombia te ame, que el mundo se convierta, Señor, que el mundo vuelva a ti, mi Señor. Este hombrecito, después de comulgar, sale con su corazón inmenso, así palpitando el corazón de Cristo en su corazón. Sale, compra panela, que es un dulce de caña, creo que le llaman raspadura o rapadura Sí. en México. Y esa se la envuelven en bloque, se la envuelven en media hoja del periódico El Espectador, y en el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino va a meter en su mochilita, en su maletica, la panela, y cuando viene así, ve mi rostro quemado y se conmovió y no leía bien, y con esfuerzo empieza, oh, don, todo. Y cuando lee la noticia y se entera que mi sobrino murió y que yo estoy muriendo, que estoy grave, que me cayó un rayo, él no le interesó estar en la calle, se posta en la calle y él con su corazón grita, Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Miren, el Buga está al sur de mi país y él estaba en el norte. Sin tener un peso, él ofrece atravesar toda Colombia por mí. Aparte de eso, él no dice sánala, él dice sálvala. Porque él era tan santo que él veía la Eucaristía tal cual, él pensaba que todo el mundo veía a los ángeles, veía a los santos, la Virgen María, bajar el fuego del cielo al pan, él veía todo porque él tenía su alma totalmente unida al corazón de Jesús. La Virgen María, como yo fui una mariana hasta los 13 años, y yo toda la vida cuando hacía el rosario, yo no le pedía, diga, por la plata, por la comida, no, yo decía, Virgencita, salva las almas. Y solo le pedía eso, yo le daba el rosario para que se salvaran. Pues, las oraciones se las daba a la Virgen María para que salvara a alguien. La Virgen María nunca se olvida cuando tú has sido mariano, nunca.
Entonces, la Virgen María sabía que el único que podía mover el corazón de Dios, porque mi inminente condena estaba ahí lista, pero el que le podía mover el corazón a Dios era el campesino. Entonces la Virgen María se encarga de que el periódico con la noticia del rayo él lo vea Ay, qué belleza. y se encarga de que una vez conmovido y postrado, cada vez que ese campesino se postra, mueve el cielo. Entonces, la Virgen sabía que él era el que iba a ayudarme para que alcanzar esa misericordia de Dios. Entonces cuando nuestro Señor me devuelve, cuando ya estoy ahí, cuando Él ya me dice que voy a volver, Él me empieza a velar en mi entendimiento todo lo que yo viví, porque no es posible que tú te traigas la eternidad en tu miseria. Cuando Él me va velando, entonces me empieza a velar muchos acontecimientos, muchas cosas que después las he visto que han pasado, pero por así como digamos, explosiones de gracia, que se me aparecen cosas de lo que va a pasar, pero que yo lo viví allá, pero que aquí no me lo dejó el Señor. Cuando el Señor me está borrando, me empieza a borrar el campesino. Entonces yo empiezo a llorar, le digo, no, Señor, por favor, no me lo borres, déjamelo, yo lo busco, Señor, yo quiero ayudarlo, Señor, mi situación económica, tú lo sabes, no es buena, pero estoy mejor que él. Yo lo quiero buscar, lo quiero ayudar, Señor, y el Señor me dice, no, no voy a permitir que tú se lo agradezcas porque recibiría la paga ahí en la tierra. Esos tesoros espirituales que él tiene con esta intercesión, lo voy a aplicar para todas las personas que escuchen el testimonio. Esa oración que él hizo por mí, cada persona que escucha el testimonio, esa misma oración, esa misma postración, en Dios todo es eterno, la usa para la misión. Entonces, para cada persona que se ha dejado transformar su corazón, que una vez escuchado el testimonio, se llenan de amor a Dios, de amor al prójimo, de un deseo de cambiar, vuelven a los sacramentos. Nunca ha sido por mí, sino por ese campesino, porque eso fue lo que dijo el Señor. Dijo, cuando esté en mi presencia, le mostraré cuántas almas arrebataré por su oración de las garras del enemigo del alma. Y ese es el campesino, es la oración de intercesión. Belleza. Qué hermoso. Bueno, con razón nuestra madre que ha venido apareciéndose por tantos años a lo largo de la historia. Y la madre cómo nos hace hincapié en la oración, en que no cesemos de orar para interceder por esta humanidad que va por el camino del abismo. De manera, Gloria, que nos has dejado muy conmovidos con este testimonio, pues estamos aquí realmente con ganas de gritarle al mundo, a la humanidad, la importancia de esto. Si alguno de los, Cintia, hermanita, ¿quieres hacer alguna pregunta? A la doctora, estamos realmente perplejos, fascinados. Increíble. Tenemos también, sí, adelante. Pero al mismo tiempo que hemos aprendido, nosotros tenemos pues a través de nuestro apostolado la oportunidad de escuchar a la Madre Santísima, que insistentemente nos pide que oremos y que no oremos por nosotros mismos ni pidamos sanación por nosotros mismos, sino que sea una oración entregada en las manos de ellas para que el Señor la utilice en la gracia donde Él considere necesario. Tu testimonio es una confirmación hermosísima de cómo el Señor eh, hace esto, y esto trae a nosotros mucha paz, mucho deseo de continuar, de perseverar y un entendimiento más amplio de lo que significa la oración de intercesión.
y gracias por eso. Bueno, ha sido una noche de aprendizaje increíble. Me ha conmovido el corazón la oración del campesino. Ah, Sí, oh, a sí. todos. Y la de su madre, y la de su madre. Sí. Este ciclo que el Señor ha organizado a través del campesino, de Gloria, de Claudia y nosotros aquí ahora, no se ha perdido. Es así como el pecado se va, como tú dices, en ondas, también el amor y lo hace con mucha más efectividad. Y ese amor que se ha generado con esta piedrita que tiraste en medio de la fuente de agua, levante muchas olas en entendimiento y en sabiduría para que nosotros perseveremos en nuestra conversión y en nuestro trabajo y misión como discípulos y apóstoles que el Señor nos ha llamado a hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar la conversación porque quedaron muchos puntos donde yo quisiera saber el final. Así es. Así No, es. yo te agradezco, Gloria, de todo corazón. Muchísimas gracias y quisiera hacerte la invitación a mi parroquia, a Cuernavaca, Morelos, México. ¿Desde cuando he tenido el gran deseo de que vengas? Y ahora aprovechando la gracia que el Señor me ha concedido ser director espiritual en mi diócesis y a nivel nacional, quisiera que tú me consideras buena fecha para venir acá a México y que eso sea para toda la diócesis y todos los que gusten venir del país. No sé si sea posible. Padre, lo ponemos en manos de la Santísima Virgen María y que ella nos abra los espacios. Ok, Pues vamos entonces a no orar, sé, Padre. Vamos a sí, orar. sí, ya nada más quisiera cómo se le puede hacer para saber la respuesta por medio de quién. Padre, voy a pasárselo a mi secretaria y ella va a mirar y nos ponemos de acuerdo. O sea, a través de ese contacto que hemos hecho, sería que ya mirar con mi secretaria en dónde queda. Justo estuve a punto, pero bueno, las cosas eran como Dios quería, de como quiere, porque voy para Veracruz y tenía el fin de semana listo, pero ya no fue así. Pero vamos a ponerlo en manos de Dios y usted le dice más o menos qué fecha y miramos con las otras partes donde tengo que ir y que Dios decida. Ok, te agradezco muchísimo. La verdad, muchas gracias. Que el Señor te bendiga siempre. Amén, Padre, gracias. Dios lo haga un santo. Con el favor de Dios y nuestra Madre. Amén, así es. No se vaya, Padre, todavía le vamos a pedir la bendición, pero en un momentito. Doctora Polo, pues nos quedan muchos pendientes, sobre todo también esa visión que el Señor le permitió ver de la concepción, sobre la concepción. Es algo hermosísimo. Entonces tenemos esto pendiente, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, sí creo que quedan otros temas pendientes, pero creo que si nos puede aceptar otra charla pronto, ahí lo agendamos, ¿sí? Ay, miramos, sí, claro que sí. Si es Bueno, la voluntad de Dios, así va a ser. qué linda, gracias, doctora. Estamos infinitamente agradecidos por su presencia. Nos ha enriquecido muchísimo más con su testimonio, nos ha conmovido las fibras más íntimas de nuestro ser, verdaderamente. También quiero pedirle que le dé un mensaje a todas esas madres, padres que han adoptado, a todas las personas que están involucradas o que se han involucrado con el aborto. ¿Qué mensaje de esperanza y de consuelo les deja? Bueno, pues yo ante todo quiero decirles que hay un Dios que nos ama. Y por terribles que hayan sido nuestras culpas y nuestros pecados, y sobre todo el mal que hicimos con haber matado a nuestros hijos y haber destruido todos esos santos que deberían estar en este momento embelleciendo nuestra vida y al mundo, que trabajen en la reparación, hermanos. No podemos quedarnos ni en el dolor solamente que en el remordimiento, sino en la reparación, que nos cojamos de la mano de la Santísima Virgen María
y ofrezcamos todos los días 1 o 2 horas de Santo Rosario, pidiendo que cese este horror del aborto, que no nos dé vergüenza coger una camándula, ir a un centro de abortos, ojalá donde yo mate a mi propio hijo, y ponerme a orar con el dolor de haber entrado y que nadie me detuvo porque nadie oró por mí, y orar para que otra mujer se detenga y ame la vida, ame su nene. Definitivamente el llamado es de la mano de María a ser eucarísticos, porque solo allí encontraremos la fuerza, el amor diario a la Santa Eucaristía, a la vida sacramental, y de la mano de María Santísima y con el corazón de Cristo palpitando en nuestro corazón, ir a defender la vida. A ir, no podemos quedarnos quietos, no es de lágrimas día y noche llorando por el nene que yo maté, no, es de levantarse con ese dolor, a hacerse al frente de una clínica de abortos. Cada vez que te convoquen para defender la vida, levántate, levántate hermano, levántate hermana, levántate familia, porque cuando tú te levantas a defender la vida, a defender a esos niños que los quieren depravar, que los quieren volver bestias para poderlos abusar sin que nadie diga nada, cuando tú te levantas de la mano de la Virgen María con esta arma a defender la ley de Dios, Dios no necesita que lo defiendan, pero nosotros si no los defendemos, ay de nosotros, si no, ay de nosotros, Dios es Dios, pero es para usted y para mí, es cuestión de salvación. Usted no se puede quedar chateando todo el día y no yendo a misa, no se puede quedar chateando con sus amigas de China y de Japón y mostrando el vestido lindo que tiene y el peinado hermoso que tiene, y, y mostrando su imagen, sino que tenemos que soltar la hora de chat. Sí, es muy importante los medios de comunicación, pero no que nos hagan esclavos y nos encadenen y nos reprogramen, sino al Santísimo. Al Santísimo es como el mundo cambia. En esa vida de sacramento y de la mano de la Virgen María, salir de nuestras casas, de la muerte espiritual, de la indiferencia, para ir a luchar por la salvación de esos nenes que pueden matar. Así tenga un segundo de fecundado, así sea un segundo. En el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide de papá y mamá, hay una explosión inmensa y Dios infunde el alma de ese niño. Y ese niño ya tiene misión, ya se sabe, Dios ya sabe si va a ser niño, sacerdote, religiosa, qué y cuáles son sus talentos. Entonces tú no matas unas células, matas una criatura de Dios a la cual no se le da la oportunidad de nacer. Entonces ahí es donde tienes que parar. Ahí es donde se repara en el Santísimo, y del Santísimo acercarse y a defender la vida. Nunca vayas a votar por un político pro aborto, jamás, porque será reo de condenación. Y así de sencillo es, así es como trabaja Lucifer, que votas por pasiones políticas y por tu conveniencia o por un trabajo, y estás vendiendo tu alma muy barata. Entonces, no, al contrario, si quieres hacer algo por el mundo, levántate, hermano, levántate y muestra que tú eres un hijo de Dios, muéstralo al mundo, evangeliza. La mejor manera de reparar nuestros pecados es evangelizar y mostrar nuestra fe en el trabajo, en la calle, cuando nos convocan a defender la vida. No podemos ser perros mudos. Y esa es la invitación, hermanos. Muchísimas gracias, Gloria. Esperamos que todos nuestros hermanos, que este testimonio llegue a todos, a todos, a todas las personas que alcancen y lo compartan, y que nadie tiene el derecho de arrancar la vida dentro del vientre materno de ninguna criaturita inocente. Todos nos convirtamos en promotores en defensa de la vida, porque es un don divino y nadie tiene derecho a arrancarla bajo ninguna justificación. De manera, hermanos, que todos apostemos a la vida. Le agradecemos la presencia también al padre Héctor, a la hermana Cintia Lama,
Y de nuevo, doctora Polo, muchísimas gracias. Padre, por favor, si nos da su bendición. Muchas Claro gracias. que sí, con gusto. El Tenga Señor la esté con bendición ustedes. Con su y con espíritu. su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, los guarde todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios los bendiga. Gracias, Gloria. Dios le Gracias a todos, bendiga. Cintia. Un Gracias. abrazo, un beso a todos. Linda, Beso y un gracias. gran abrazo, muy linda. Un abrazo con mucho Gracias. Un corazonzote. cariño. Sí, Dios le bendiga. Gracias, Padre. Gracias a Dios. gracias, doctor. Sagrados corazones unidos de Jesús y de María, triunfen, reinen y salven el alma mía. Sagrados corazones unidos de Jesús y de María, triunfen, reinen y salven